La ventisca llevaba 2 días azotando con fuerza cuando Astrid Golanson se asomó a la ventana y vio a Gunnar Idesville avanzando con dificultad por la nieve, que le llegaba hasta la cintura, tratando desesperadamente de llegar hasta la pila de leña que se encontraba enterrada en algún lugar bajo la blanca extensión, a unos 50 metros de su cabaña. Se apartó de la ventana, dio 3 pasos hasta la puerta, la abrió y sacó leña seca de la pared que rodeaba su casa. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si te gustan historias como esta, dale al botón de suscribirse, porque la historia de mañana es aún más extraordinaria que esta. El viento aullaba en la pradera del territorio de Montana con una violencia que hacía gemir las vigas de la cabaña. Afuera, el mundo había desaparecido en un caos blanco. Dentro, Astrid Gulbranson estaba sentada junto a su chimenea de piedra, observando cómo las llamas bailaban sobre los troncos de pino que estaban perfectamente secos cuando los recogió una hora antes. La temperatura exterior había bajado a 20 grados bajo cero. El viento convertía ese frío en algo mucho más mortal, pero su cabaña seguía estando caliente, el fuego era constante y su reserva de leña para el invierno seguía siendo accesible, a pesar de la ventisca que había sepultado toda la región. Era febrero de 1874 y esta tormenta sería recordada como la peor en una década. Ya llevaba 2 días completos sin dar señales de amainar. La nieve se había acumulado hasta una profundidad que imposibilitaba los desplazamientos, y la visibilidad no superaba los pocos metros. Los colonos de todo el territorio estaban atrapados en sus cabañas, racionando la leña que habían conseguido meter dentro antes de que llegara la tormenta. A algunos les quedaba muy poca. Unos pocos no sobrevivirían los 2 días siguientes si el tiempo no mejoraba. Astrid se levantó y se acercó a la ventana, una pequeña abertura con cristales de verdad que la vida la había obligado a comprar a pesar del gasto. A través de ella, apenas podía distinguir la silueta oscura de la cabaña de Gunnar Idesville a 200 metros al este. Observó cómo se abría la puerta y salía una figura, abrigada contra el frío, con una pala en la mano. Gunnar iba a buscar leña. Su pila de leña estaba situada en el lugar tradicional, a unos 50 metros de su cabaña, en un pequeño claro donde la había apilado el otoño anterior. A esas alturas, la pila estaba enterrada bajo 1,5 metros de nieve y cada hora se hacía más profunda. Astrid observó a Gunnar avanzar con dificultad, con el viento empujándolo hacia un lado cada 3 pasos. Se movía lentamente, probando cada paso, con la pala agarrada con ambas manos. Ella sabía a dónde se dirigía porque sabía dónde guardaban la leña todos los granjeros de la región. Todos lo hacían de la misma manera, en un claro alejado de la cabaña para reducir el riesgo de incendio, apilada en cordeles entre postes sencillos expuestos a la intemperie, porque la madera necesitaba secarse y el aire necesitaba circular. Era el método que todos utilizaban, porque era el método que todos habían utilizado siempre. Ella observó hasta que Gunnar desapareció por completo tras la cortina blanca de nieve que caía. Luego se apartó de la ventana, se dirigió a la puerta y la abrió. El viento la golpeó de inmediato, pero solo dio 2 pasos hacia el porche cubierto que Leif había construido su primer verano. Ante ella se alzaba el muro, 2 metros de leña cuidadosamente apilada, sujeta por postes y travesaños horizontales, formando un círculo completo alrededor de su cabaña. La pared se mantenía firme contra la tormenta, con la parte superior cubierta de nieve, pero la cara seca y accesible. Se inclinó hacia adelante, seleccionó un trozo de pino partido de la sección que tenía justo delante, lo sacó, seleccionó otro y luego un tercero. Luego volvió a entrar y cerró la puerta. Todo el proceso le había llevado menos de 30 segundos. Astrid y Leif Golanson habían llegado al territorio de Montana en la primavera de 1871. Vinieron al oeste desde Minnesota, donde habían pasado 2 años trabajando y ahorrando dinero después de emigrar de Noruega. Leif había trabajado en un aserradero. Astrid se había dedicado a la costura y la lavandería. Vivían en una sola habitación encima de una tienda de productos secos y guardaban cada dólar que les sobraba en una bolsa de cuero escondida debajo de una tabla suelta del suelo. En marzo de 1871, tenían suficiente para solicitar una concesión de tierras
y comprar los suministros básicos necesarios para comenzar una nueva vida. Viajaron en una caravana de carros hasta el extremo sureste del territorio de Montana para establecerse cerca de los afluentes del río Yellowstone, donde el gobierno ofrecía concesiones a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar la tierra. La tierra era buena, había agua disponible, abundaba la caza, los inviernos eran duros, pero no peores que en Noruega. Y Leif dijo que el suelo le recordaba a la granja de su padre en las afueras de Bergen. Presentaron su solicitud por 80 acres que incluían un manantial natural, un bosque de pinos aptos para la madera y una suave pendiente hacia el sur, que sería ideal para los cultivos. El primer verano lo dedicaron por completo a la infraestructura de supervivencia. Vivieron en la carreta mientras Leif cortaba troncos y construía una cabaña. La estructura era sencilla pero bien hecha, típica de la construcción noruega. Los troncos estaban entallados en las esquinas y encajados cuidadosamente para minimizar los huecos, y se rellenaron con musgo y arcilla. Era una habitación única de 16 por 20 pies, con un altillo para dormir y almacenar. Tenía una puerta orientada al sur y una ventana con papel aceitado que se sustituiría por cristal cuando pudieran permitírselo. En la esquina norte había una chimenea de piedra construida con rocas planas que Leif había traído de un arroyo a 2 millas de distancia. El techo estaba formado por postes cubiertos de césped, pesado e impermeable. En octubre, la cabaña estaba terminada y provista para el invierno. Leif había cortado y apilado 8 cordeles de leña en un claro a 50 yardas de la cabaña, la distancia estándar que equilibraba la comodidad con la seguridad contra incendios. Habían ahumado carne de venado y la habían conservado en sal. Tenían sacos de harina de maíz y frijoles. Tenían semillas guardadas para la siembra de primavera. Ese primer invierno los puso a prueba, pero los sobrevivieron cómodamente. El segundo año trajo consigo la expansión. Leif preparó la tierra para los cultivos y plantó trigo, patatas y verduras. La temporada de cultivo fue corta, pero productiva. Astrid estableció un gallinero y adquirió 6 gallinas de un granjero vecino. Sustituyeron la ventana de papel aceitado por cristal auténtico comprado en un puesto comercial a 65 kilómetros al sur. Leif construyó un pequeño granero para los 2 bueyes que habían tirado de su carro hacia el oeste. En otoño de 1872, su granja ya no era un campamento de supervivencia, sino una granja en funcionamiento. Tenían vecinos dispersos por todo el territorio, a distancias que iban desde un cuarto de milla hasta varias millas. La mayoría eran familias. Algunos eran hombres solteros que probaban suerte. Todos se ayudaban mutuamente cuando era necesario, pero en general la gente se mantenía al margen, centrada en el trabajo implacable de la granja. Astrid y Leif eran considerados exitosos, estables y confiables. Estaban construyendo algo que duraría. El invierno de 1872 a 1873 llegó temprano. La nieve cayó a finales de octubre, algo inusual en la región, y las temperaturas bajaron rápidamente. En noviembre, el suelo estaba completamente congelado y los arroyos mostraban hielo a lo largo de sus bordes. Leif dijo que le recordaba a los inviernos noruegos de su infancia, el tipo de frío que se instalaba y se negaba a irse hasta que la primavera lo expulsaba. Estaban preparados. La cosecha había sido buena. La cabaña estaba bien aislada. La leña estaba apilada y lista. La rutina invernal de Leif era establecida y metódica. Se levantaba antes del amanecer, reavivaba el fuego con las brasas de la noche anterior y preparaba café mientras Astrid se vestía en el desván. Después del desayuno, revisaba el ganado, asegurándose de que los bueyes y las gallinas hubieran sobrevivido a la noche y tuvieran suficiente comida y agua. Luego pasaba las horas del día realizando tareas de mantenimiento, cortando más leña, reparando herramientas y reforzando el granero contra el viento. En los días despejados, a veces iba a revisar las trampas que había colocado a lo largo del arroyo, con la esperanza de complementar sus ingresos con pieles que podrían venderse en primavera. Cada 3 o 4 días, Leif iba a la pila de leña para reponer las reservas de la cabaña. La pila de leña estaba situada a 50 metros al noreste de la cabaña, en un pequeño claro donde Leif había apilado 8 cordeles el verano anterior. La ubicación era la práctica habitual entre los colonos, lo suficientemente lejos de la cabaña para evitar el riesgo de incendio si un rayo caía sobre la pila, lo suficientemente cerca para acceder fácilmente durante el invierno.
La leña se apilaba entre postes verticales de la manera tradicional, ligeramente elevada del suelo sobre cimientos de troncos para favorecer la circulación del aire y evitar que se pudriera. El sistema funcionaba adecuadamente en condiciones normales. Leif cargaba un trineo con leña suficiente para 3 o 4 días, lo arrastraba hasta la cabaña y lo apilaba dentro, cerca de la chimenea. Los viajes eran fríos pero breves, manejables incluso en condiciones climáticas adversas. Astrid a veces lo acompañaba, ayudando a cargar el trineo y asegurándose de que seleccionaran madera debidamente seca. El arreglo parecía perfectamente sensato. Era como lo hacían todos. Diciembre trajo fuertes nevadas. La acumulación fue constante, más que dramática, aumentando gradualmente hasta que la pila de leña quedó cubierta por la nieve, que llegaba hasta la mitad de las leñas apiladas. Leif tuvo que palear un camino para llegar a ella, y para cargar el trineo fue necesario quitar la nieve de la propia leña. Los viajes duraban más, pero seguían siendo rutinarios. A principios de enero, el camino estaba bien trazado, compactado por los repetidos viajes, y Leif bromeaba diciendo que podía recorrerlo con los ojos vendados. El 12 de enero, el tiempo cambió. La temperatura bajó bruscamente durante la noche, hasta los 30 grados bajo cero. El viento comenzó a soplar desde el norte, constante y brutal, convirtiendo el frío en algo mucho más peligroso que una simple temperatura baja. Astrid se despertó y encontró una gruesa capa de escarcha en el interior de la ventana, a pesar de que el fuego ardía constantemente en la chimenea. Leif dijo que debían quedarse dentro y mantener el fuego fuerte. La reserva de leña interior se agotó la mañana del 14 de enero. Leif comprobó la pila cerca de la chimenea y calculó que tenían suficiente para aguantar hasta la noche, quizá hasta la mañana siguiente si la quemaban con cuidado. Pero la temperatura seguía siendo de 30 grados bajo cero y el viento no había cesado. Salir al exterior significaba exponerse a condiciones que podían matar rápidamente, pero para mantenerse calientes necesitaban combustible. La decisión era sencilla. Leif haría un viaje rápido a la pila de leña, cargaría el trineo y volvería. 15 minutos en el frío, 20 como mucho. Astrid le ayudó a vestirse. Un abrigo grueso de lana, un gorro de piel con orejeras, unos guantes gruesos y una bufanda que le cubría la cara, dejando solo los ojos al descubierto. Leif se calzó unas botas forradas de piel de conejo y salió al exterior. Astrid observó desde la ventana cómo enganchaba los bueyes al trineo. Los animales se mostraban reacios, con el aliento humeante en el frío salvaje, pero obedecieron. Leif se dirigió hacia la pila de leña, siguiendo el camino compactado que había recorrido docenas de veces antes. El viento era peor que en días anteriores. Soplaba directamente desde el norte, a través de la pradera abierta, sin nada que lo frenara. Astrid podía ver a Leif inclinándose hacia él, moviéndose de forma constante, pero lenta. Los bueyes avanzaban con la cabeza gacha. Lo perdió de vista cuando se alejó de los árboles más cercanos, pero no le preocupaba. Él conocía el camino. La pila de leña estaba claramente señalizada. Cargaría el trineo y volvería. Pasaron 30 minutos, luego 40. Astrid comenzó a mirar por la ventana continuamente, buscando algún movimiento. El viento había arreciado aún más, empujando la nieve horizontalmente por el suelo. La visibilidad estaba empeorando. Se dijo a sí misma que cargar el trineo estaba llevando más tiempo de lo esperado, que Leif estaba siendo cuidadoso, seleccionando la leña más seca y apilándola correctamente. Pero la duda comenzó a invadir sus pensamientos. Después de una hora, supo que algo iba mal. Se vistió con su ropa de invierno y salió al exterior. El frío la golpeó como un golpe físico. El viento le rasgaba el abrigo y le quitaba el aliento. Apenas podía ver 6 metros en cualquier dirección. Llamó a Leif, pero el viento se tragó el sonido. Salió del porche y se hundió inmediatamente en la nieve hasta las rodillas. El camino compactado que Leif había hecho ya se estaba cubriendo de nieve. Avanzó con dificultad, luchando contra los ventisqueros, llamando sin cesar. El frío era aterrador. Podía sentir cómo se colaba a través de su ropa, encontrando cada hueco, robándole el calor de su cuerpo. Su cara se entumeció en cuestión de minutos. Siguió avanzando hacia donde debía estar la pila de leña, sabiendo que Leif había ido en esa dirección, rezando para encontrarlo cargando el trineo. Primero encontró los bueyes. Estaban de pie en el camino,
con el trineo vacío todavía enganchado detrás de ellos, cubierto por una fina capa de nieve recién caída. No se habían movido. Astrid miró más allá de ellos y vio la pila de leña parcialmente enterrada. Y entonces vio a Leif. Él yacía en la nieve a 6 metros de la pila, de lado, con un brazo estirado hacia adelante, como si estuviera alcanzando algo. Astrid no podía mover el cuerpo de Leif sola. El frío lo había congelado y el peso era demasiado para ella. Lo cubrió con su propio abrigo y regresó a la cabaña. La tormenta continuó durante 2 días más. Mantuvo el fuego encendido, utilizando la leña que Leif había apilado en el interior antes de su último viaje. Cuando el tiempo finalmente mejoró, pidió prestados 2 bueyes a Gunnar Idvold y devolvió a Leif a la cabaña. El suelo estaba demasiado helado para excavar, así que lo envolvió en lona y lo guardó en el pequeño granero hasta la primavera. Los vecinos esperaban que se marchara. Sigrid Nestrom vino a finales de enero y le sugirió amablemente a Astrid que regresara a Minnesota con su familia, que podría cuidar de ella. Gunnar Idvold se ofreció a comprarle su propiedad por un precio justo. Anders Bjornsted, el comerciante ambulante que pasaba por allí cada pocos meses, dijo que podía organizar el transporte de vuelta al este cuando mejorara el tiempo. Todos fueron amables, todos se mostraron preocupados y todos asumieron que una mujer sola no podría mantener una granja durante el invierno. Astrid les agradeció su preocupación y les dijo que se quedaría. No tenía familia en Minnesota, solo primos lejanos que nunca habían aprobado su matrimonio con Leif. Sus padres habían fallecido. Su hermano se había quedado en Noruega. Esta cabaña, esta tierra, esta concesión eran suyas y de Leif. Marcharse significaría abandonar todo lo que habían construido y todo lo que Leif había intentado proteger con su vida. No estaba dispuesta a hacerlo. El invierno continuó. Astrid mantuvo la granja sola. Alimentaba al ganado. Mantenía el fuego encendido. Racionaba cuidadosamente sus provisiones de comida. Los viajes a la pila de leña la aterrorizaban, pero los hacía de todos modos, cargando pequeñas cantidades que podía llevar ella misma, sin usar nunca los bueyes, sin quedarse fuera más tiempo del estrictamente necesario. Cada viaje era un enfrentamiento con el lugar donde Leif había muerto. Cada viaje reforzaba la brutal realidad de que su pila de leña, dispuesta de la manera que todos consideraban adecuada y segura, lo había matado. Pensaba en ello constantemente. La pila de leña estaba a 50 metros de la cabaña. Cuando hacía buen tiempo, esa distancia no era nada. En una ventisca, se convertía en un espacio mortal. La leña estaba apilada en un claro abierto, expuesto al viento y a la nieve. A mediados del invierno, para llegar hasta allí había que palear, luchar contra los ventisqueros y exponerse a condiciones que podían matar en cuestión de minutos. La disposición tradicional que utilizaban todos los colonos estaba pensada para la comodidad en verano y otoño. No estaba pensada para sobrevivir en condiciones invernales extremas. Cuando llegó el deshielo en marzo, Astrid enterró a Leif en una ladera con vistas a sus tierras. Marcó la tumba con piedras y se quedó allí sola tomando una decisión. No se iría. No abandonaría la granja, pero no seguiría haciendo las cosas como siempre se habían hecho simplemente porque la tradición lo exigía. La pila de leña había matado a Leif. Se aseguraría de que nunca volviera a matar a nadie más. La obsesión que cambiaría las prácticas de construcción en la frontera en todo el territorio comenzó ese día. De pie junto a la tumba de Leif, mirando hacia la cabaña y la mortal brecha entre el refugio y el combustible. La primavera dio paso al verano. Astrid trabajó la tierra sola, plantando cultivos con la ayuda de los vecinos, que insistieron en ayudarla a pesar de sus protestas. El trigo y las patatas crecieron, las gallinas pusieron huevos, la granja siguió funcionando, pero la mente de Astrid estaba en otra parte. Se había obsesionado con una sola pregunta que consumía sus pensamientos durante todas las horas del día. ¿Cómo podía asegurarse de no morir nunca, tratando de alcanzar la leña? Comenzó a visitar las granjas vecinas, estudiando cómo almacenaba cada uno su combustible para el invierno. La pila de leña de Gunnar Idvold estaba situada a 40 metros de su cabaña, en un grupo de árboles. Anders Larsson, un granjero sueco a 3 millas al sur, guardaba su leña a 60 yardas, cerca de su pequeño granero. Sigrid Nistrom y su marido Carl apilaban su provisión a 30 yardas detrás de su cabaña, en un espacio abierto despejado específicamente para ese fin.
Todos los granjeros seguían el mismo patrón básico. La leña se almacenaba lejos de la vivienda, manteniendo la distancia por motivos de seguridad contra incendios. La exposición se aceptaba como necesaria para un secado adecuado. Astrid también estudió las pruebas de los daños causados por el invierno. En casi todas las granjas, vio señales de luchas desesperadas por alcanzar las pilas de leña enterradas, caminos que habían sido despejados repetidamente con palas a través de la nieve profunda, zonas donde se habían acumulado montones de nieve de 6 o 7 pies de altura, leña que había quedado parcialmente enterrada y luego desenterrada, mostrando daños por agua debido al deshielo y la recongelación. Varios granjeros mencionaron situaciones peligrosas durante las peores tormentas del invierno anterior, momentos en los que recuperar leña había sido realmente peligroso. Habló extensamente con Sigrid Nestrom sobre el acceso a la leña en invierno. Sigrid era una mujer noruega práctica, como Astrid, que había sobrevivido a 5 inviernos en el territorio. Describió el miedo que sentía cuando las reservas de leña del interior se agotaban durante una tormenta. El cálculo que hacía cada granjero, sopesando la necesidad de calor frente al peligro de salir al exterior. Las veces que su marido Carl había regresado de la pila de leña con congelaciones en la cara o las manos, la ansiedad que se acumulaba a medida que avanzaba el invierno y la pila de leña se hacía cada vez más difícil de alcanzar. Otras mujeres compartían historias similares. Todos aceptaban estos peligros como parte de la vida en la frontera. El invierno era duro, el acceso a la leña era difícil, a veces la gente se lesionaba, de vez en cuando alguien moría. Esa era la realidad de la vida en las granjas del territorio de Montana. Te adaptabas, sobrevivías o no. Quejarse no servía de nada, pero a Astrid no le interesaba quejarse, le interesaba la ingeniería. El problema era evidente. La solución que todos utilizaban era inadecuada. La ubicación tradicional de la pila de leña daba prioridad a la seguridad contra incendios y a la comodidad en verano, pero creaba un peligro en invierno. Todos los colonos aceptaban esta compensación porque no existía otra alternativa. Pero Astrid empezó a creer que era posible encontrar una alternativa. Solo tenía que recordar cómo se hacían las cosas en otros lugares. Pensaba constantemente en Noruega, en su infancia en la granja de su padre, a las afueras de Bergen. Los inviernos allí eran tan duros como en Montana, a veces incluso peores. Pero no recordaba que su padre tuviera nunca dificultades para alcanzar la leña durante las tormentas. La leña siempre había estado cerca, accesible, protegida. ¿Dónde se almacenaba exactamente? El recuerdo le vino a Astrid a finales de junio, mientras reparaba el gallinero. Estaba pensando en el invierno, en la nieve, en la granja de su padre, y de repente lo vio claramente. La granja en Noruega, el granero a 40 metros de distancia y entre ambos, apilada contra la pared sur del granero, una enorme pila de leña cortada, no en un claro separado, ni lejos de los edificios, sino directamente contra la pared, extendiéndose a lo largo de todo el granero, apilada tan alto como su padre podía alcanzar. Recordó haberle preguntado una vez por qué apilaba la leña allí en lugar de al aire libre, donde se secaría mejor. Su padre se había reído y le había dicho que la leña se secaba perfectamente contra una pared si se apilaba correctamente, dejando espacio entre los trozos. Y lo que era más importante, dijo que la leña apilada contra la pared del granero era accesible en cualquier condición meteorológica. Podía salir de la casa, caminar unos metros hasta el granero y recoger leña sin exponerse al viento o a las fuertes nevadas. El granero en sí mismo bloqueaba lo peor del clima. El recuerdo se amplió. Recordó otras granjas de su valle. Muchas utilizaban el mismo método. La leña se apilaba contra las paredes de los graneros, los cobertizos de almacenamiento e incluso a lo largo de los laterales de las propias casas, cuando la construcción lo permitía. La leña se guardaba cerca, accesible, y los edificios proporcionaban una protección natural contra el viento y la nieve. Era práctico, eficiente y seguro. Pero había otro recuerdo, más difuso, pero más intrigante. Cuando Astrid tenía 12 años, su familia había viajado a las montañas para visitar al tío de su madre, un hombre que vivía solo en una granja remota en un valle alto, donde el invierno duraba 8 meses. Su granja era diferente a todo lo que Astrid había visto. La pequeña casa se encontraba en el centro de un patio, y rodeando esa casa, formando un cuadrado completo,
Había un muro hecho completamente de leña apilada. No era madera apilada contra los edificios, sino madera apilada entre postes y marcos para crear una estructura de muro real. Recordaba haber caminado alrededor de ese muro con su primo, maravillándose de la cantidad de madera que contenía. Su tío le explicó que cortaba y apilaba leña durante todo el verano, construyendo el muro cada vez más alto y más grueso cada año. Para el invierno tenía una enorme reserva a la que podía acceder inmediatamente desde su puerta. El muro también bloqueaba el viento, dijo, lo que significaba que su casa se mantenía más caliente y requería menos combustible. Podía sobrevivir todo el invierno sin necesidad de aventurarse más allá de su muro de leña, incluso si la nieve cubría todo lo demás en la granja. En ese momento, a Astrid le había parecido extraño, pero ingenioso. Ahora, de pie en territorio de Montana junto a su gallinero, el recuerdo le pareció una revelación. Su tío había resuelto exactamente el problema al que ella se enfrentaba. Había llevado la leña a la casa en lugar de obligarse a ir a buscarla. Había convertido el almacén en una estructura, combinando el refugio y el suministro de combustible en un único sistema integrado. La idea se afianzó en su mente con inmediata intensidad. ¿Y si construía un muro de leña alrededor de su cabaña, no una pila contra una pared, sino un muro perimetral que rodease toda la estructura? Tendría leña suficiente para todo el invierno. Sería accesible en cualquier condición meteorológica. Bloquearía el viento y protegería la cabaña, y eliminaría el mortal espacio entre el refugio y el combustible que había acabado con vidas. Astrid pasó la semana siguiente pensando únicamente en el muro de leña. Caminó en círculos alrededor de su cabaña, midiendo distancias con pasos, estimando dimensiones, calculando cantidades. La cabaña medía 16 pies por 20 pies, un simple rectángulo. Si construía un muro a 7 pies de la cabaña por todos los lados, el perímetro sería de aproximadamente 120 pies. Si apilaba el muro a 7 pies de altura y 3 pies de profundidad, ¿cuánta leña cabría? Hizo los cálculos matemáticos en una pizarra, calculando el volumen. Un muro de 36 metros de largo, 2 metros de alto y 1 metro de profundidad contenía 70 metros cúbicos de espacio. Una cordada estándar de leña era de 3,6 metros cúbicos. Eso significaba que su muro podía contener casi 20 cordadas de madera. Ella y Leif habían utilizado aproximadamente 8 cordadas el invierno anterior. Un muro con capacidad para 20 cordadas proporcionaría combustible para 2 inviernos completos, posiblemente 3 si lo quemaba de forma eficiente. Los números la entusiasmaban, pero los números por sí solos no construirían la pared. Necesitaba un método de construcción que mantuviera estable la leña apilada, evitara que se derrumbara y le permitiera retirar piezas para quemar sin que se derrumbara toda la estructura. No podía simplemente apilar leña en un círculo alrededor de la cabaña. Necesitaba soporte, estructura y una ingeniería cuidadosa. Comenzó a dibujar en la tierra fuera de su cabaña. Dibujó el contorno de la cabaña y luego un rectángulo más grande a su alrededor que representaba la pared. Marcó postes a intervalos regulares alrededor del perímetro. Los postes se clavarían en el suelo y proporcionarían soporte vertical. Entre los postes podía fijar piezas horizontales del marco, creando secciones. Cada sección sostendría la leña apilada contenida dentro de la estructura del marco. Si se vaciaba una sección, las demás permanecerían estables. El diseño evolucionó a lo largo de varios días. Decidió colocar postes cada 2,4 metros alrededor de todo el perímetro. Eso requeriría un total de 15 postes. Entre cada par de postes, fijaría 3 piezas horizontales del marco a nivel del suelo, a media altura y cerca de la parte superior. Las piezas del marco serían simples tablones clavados a los postes, creando secciones rectangulares que contendrían la leña apilada. La leña se apilaría horizontalmente, con la corteza hacia afuera, para resistir las inclemencias del tiempo, con pequeños espacios entre las piezas para permitir la circulación del aire. Dibujó la pared desde diferentes ángulos, imaginando cómo quedaría y cómo funcionaría. Los postes tendrían que ser sólidos, de al menos 15 centímetros de diámetro, y enterrados a 60 centímetros de profundidad para mayor estabilidad. Las piezas del marco podían ser tablones cortados sin pulir, nada sofisticado,
solo lo suficientemente resistentes como para soportar el peso de la leña apilada. La leña se cortaría en trozos de tamaño uniforme, de aproximadamente 40 centímetros de largo, la longitud estándar que encajaba bien en su chimenea. Un detalle le preocupaba: ¿cómo accedería a las secciones interiores? Si la pared rodeaba completamente la cabaña, necesitaría una forma de alcanzar la leña desde el interior del perímetro. La solución era sencilla. Dejaría un hueco para una puerta, una sección sin leña apilada que le permitiera atravesar la pared. Esa abertura estaría orientada al sur, protegida de los peores vientos invernales. A finales de julio, Astrid enganchó sus bueyes al carro y realizó el viaje de 65 kilómetros hacia el sur hasta el puesto comercial. El viaje duró 2 días. Llevaba huevos, verduras de su huerto y una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado el año anterior. Necesitaba madera. Concretamente, necesitaba 15 postes y tablones suficientes para crear marcos horizontales alrededor de todo el perímetro de su cabaña. La madera del puesto comercial era cara, ya que se transportaba desde aserraderos lejanos, pero estaba cortada con dimensiones uniformes y era muy superior a cualquier cosa que ella pudiera producir con herramientas manuales. Anders Bjornstad estaba en el puesto comercial cuando ella llegó. Era un hombre de unos 50 años, sueco de nacimiento, que recorría el territorio vendiendo mercancías y comprando pieles. Conocía a todos los colonos en un radio de 100 millas y se ganaba la vida entendiendo lo que la gente necesitaba antes de que lo pidieran. Cuando vio a Astrid examinando la madera, se acercó y le preguntó qué estaba construyendo. Astrid le explicó su plan. Iba a construir un muro de leña alrededor de su cabaña. El muro tendría 2 metros de altura, estaría sostenido por postes y marcos, y tendría capacidad para almacenar leña suficiente para varios inviernos. La leña se mantendría seca, accesible independientemente del tiempo que hiciera, y el muro protegería su cabaña del viento. Nunca más tendría que arriesgar la vida caminando bajo una ventisca para llegar a una pila de leña enterrada. Anders la escuchó atentamente. Luego le preguntó por qué no apilaba la leña más cerca de la cabaña, como se hacía tradicionalmente. Astrid respondió que los métodos tradicionales habían matado a su marido. Anders hizo una pausa y luego le preguntó si había pensado en el coste. La madera que describía sería cara. Astrid dijo que lo había pensado y que estaba dispuesta a pagarlo. Anders le preguntó si había pensado en la mano de obra. Construir un muro así llevaría semanas, posiblemente meses. Astrid dijo que tenía todo el verano. Anders compró la madera para ella, negociando un precio mejor del que ella habría obtenido con un préstamo. Pero mientras cargaba los postes y las tablas en su carro, mencionó que viajaría por su zona en otoño. Tenía curiosidad por ver si realmente construía ese muro o si la idea se desvanecería una vez que se enfrentara a la realidad del trabajo que suponía. Su tono no era burlón, pero sí escéptico. Astrid le dijo que era bienvenido a visitarla. El viaje de vuelta a casa duró 3 días porque el carro cargado avanzaba lentamente. Cuando Astrid llegó a su granja, Gunnar Idvoll estaba de visita, comprobando cómo estaba, cómo hacía periódicamente. Vio la madera y le preguntó qué proyecto de construcción requería tanto material. Astrid se lo explicó. Gunnar la miró fijamente durante un largo rato y luego dijo que estaba construyendo una fortaleza de madera. Le preguntó si esperaba ataques de tribus hostiles. Astrid respondió que esperaba ataques del invierno. Gunnar negó con la cabeza y se marchó, murmurando que el dolor hacía que la gente se volviera irracional. La noticia se extendió rápidamente por la dispersa comunidad de granjeros. Astrid Gulbrandsson estaba construyendo un muro alrededor de su cabaña, un muro hecho de leña. La historia se compartió con confusión, preocupación y diversión. Astrid comenzó la construcción a principios de agosto. La primera tarea fue marcar el perímetro de las paredes. Utilizó estacas y cuerdas para trazar un rectángulo a 2 metros de su cabaña por todos los lados. Luego marcó la ubicación de los postes, midiendo cuidadosamente para asegurar un espaciado uniforme. Un total de 15 postes, colocados para crear secciones iguales alrededor de todo el perímetro, excepto por el hueco sur que serviría como entrada. Cavar los agujeros para los postes fue un trabajo brutal. El suelo estaba duro, reseco por el sol del verano, y necesitaba que cada agujero tuviera 60 centímetros de profundidad para proporcionar la estabilidad adecuada. Utilizó una pala y una barra de hierro para romper la tierra compactada y las rocas. Cada agujero le llevó horas.
Cavaba por la mañana temprano, cuando la temperatura era más fresca, trabajaba hasta que el calor se volvía insoportable y luego descansaba a la sombra antes de reanudar el trabajo a última hora de la tarde. Gunnar Idvold se detuvo mientras ella cavaba el cuarto agujero. La observó trabajar durante varios minutos sin decir nada. Luego le preguntó si realmente tenía la intención de apilar leña a 2 metros de altura en círculo alrededor de su cabaña. Astrid respondió que esa era exactamente su intención. Gunnar dijo que era el proyecto de construcción más absurdo que había visto en 20 años de vida en la frontera. Estaba desperdiciando madera, desperdiciando mano de obra y construyendo algo que no serviría para nada, excepto para hacerla parecer loca. Astrid le agradeció su opinión y siguió cavando. Otros vecinos la visitaron durante las semanas siguientes. Algunos le ofrecieron ayuda, que Astrid rechazó educadamente. Quería construir el muro ella misma para comprender todos los aspectos de su construcción. Otros vinieron simplemente a observar y comentar. Los comentarios iban desde la preocupación amable hasta la burla abierta. Varias personas sugirieron que estaba desconsolada y no pensaba con claridad. Un vecino dijo que estaba construyendo una celda y que se arrepentiría en invierno. Otro dijo que la leña debía apilarse en zonas abiertas donde el sol y el viento pudieran secarla adecuadamente y no atrapada en un muro donde se acumularía la humedad. Astrid escuchó todos los comentarios sin discutir. Simplemente siguió trabajando. A mediados de agosto, los 15 postes estaban en su sitio. El hormigón que había mezclado con cal y arena se había endurecido alrededor de sus bases. Los postes se mantenían sólidos, con un diámetro de 15 centímetros y una altura de 2 metros y 10 centímetros sobre el suelo. Tenían un aspecto extraño, un círculo de madera vertical que rodeaba su cabaña sin ningún propósito aparente. Las burlas se intensificaron. Fijar las piezas horizontales del marco requería habilidades de carpintería. Astrid había aprendido de su padre. Midió y cortó tablones para colocarlos entre los postes y luego los fijó con clavos en ángulo para garantizar una unión sólida. Instaló 3 piezas horizontales entre cada par de postes, una a nivel del suelo, otra a media altura y otra cerca de la parte superior. El trabajo fue lento y preciso. Cada unión tenía que ser sólida, ya que el marco acabaría soportando un peso enorme. A principios de septiembre, el marco estaba terminado. La estructura se asemejaba ahora a un esqueleto, con postes y tablones formando secciones rectangulares alrededor del perímetro de la cabaña. Gunnar volvió a visitarla y la llamó la jaula de madera de Astrid. Le preguntó si pensaba guardar ganado en su interior. Astrid respondió que pensaba mantenerse caliente. La construcción del armazón le había enseñado a Astrid importantes lecciones sobre estabilidad y distribución de la carga. Cada poste soportaba peso no solo desde arriba, sino también desde la presión lateral, ya que la madera apilada empujaba hacia afuera contra las tablas horizontales. Había reforzado las conexiones entre los postes y las piezas del armazón, utilizando refuerzos diagonales en las esquinas, creando soportes triangulares que impedían que la estructura se desviara hacia los lados bajo la carga. La ingeniería era simple pero eficaz, principios que su padre había utilizado al construir graneros en Noruega. Los postes eran de pino, seleccionados por su rectitud y por la ausencia de nudos importantes que pudieran crear puntos débiles. Había quitado completamente la corteza antes de colocarlos, sabiendo que la corteza retenía la humedad y se pudría con el tiempo. La madera expuesta se desgastaría, pero seguiría siendo estructuralmente sólida durante años, posiblemente décadas, si la mantenía adecuadamente. Cada poste se enterró a 60 centímetros de profundidad, rellenando el agujero con tierra y pequeñas piedras. Luego se cubrió con una mezcla de hormigón que fijó todo en su lugar. Las piezas horizontales del marco eran tablones cortados en bruto de 5 centímetros de grosor y 20 centímetros de ancho. No tenían que ser bonitos, solo funcionales. Había colocado el tablón más bajo a 15 centímetros del nivel del suelo para evitar el contacto directo con la tierra, que aceleraría la putrefacción. El tablón del medio se situaba a 106 centímetros, aproximadamente a la mitad de la altura de la pila de leña final. El tablón superior se colocó a 213 centímetros, 2,1 metros por encima del suelo, que sería la altura máxima de la leña apilada. Entre estos soportes horizontales, Astrid había añadido listones verticales cada 2 pies,
Estas finas piezas de madera impedían que la leña apilada se colara por los huecos entre los tablones horizontales. Creaban un efecto de cesta que contenía la madera por todos los lados, al tiempo que permitía la circulación del aire. Todo el sistema estaba sobredimensionado según los estándares normales, mucho más resistente de lo necesario para simplemente sostener la leña. Pero Astrid no quería que hubiera ninguna posibilidad de fallo. El trabajo físico había sido agotador. Le salieron callos en las manos y le dolían los hombros de golpear con el martillo para clavar cientos de clavos. Pero el trabajo también era meditativo. Cada poste colocado, cada tablón fijado, cada refuerzo instalado, la acercaba a un sistema que la protegería. Trabajó con mucha atención a los detalles, comprobando las medidas varias veces, asegurándose de que todas las conexiones fueran sólidas. Los errores ahora crearían problemas más adelante, y no podía permitirse problemas cuando llegara el invierno. A mediados de septiembre, la estructura estaba completa y lista. Formaba un rectángulo perfecto alrededor de su cabaña, con un hueco en el lado sur para acceder a ella. Desde la distancia, parecía extraña y sin sentido. Una jaula de madera sin nada dentro. Los vecinos que pasaban por allí sacudían la cabeza. Secret Nestrom se detuvo para preguntarle a Astrid si necesitaba ayuda con algo, claramente preocupado. Gunnar Idvold hizo otro comentario sobre fortalezas, esta vez sugiriendo que Astrid se estaba preparando para defenderse de amenazas imaginarias. Astrid ignoró todos los comentarios. El armazón estaba terminado. Ahora venía la tarea realmente enorme de cortar, partir, transportar y apilar suficiente leña para llenar la estructura. Calculó que necesitaría aproximadamente 20 cordeles. Tenía todo el otoño para cortarla. El trabajo sería brutal, pero ya había soportado trabajos brutales antes. Afiló su hacha y comenzó. Cortar 20 cordeles de leña era una tarea monumental para una sola persona. Un cordel medía 1,20 metros de alto, 1,20 metros de ancho y 2,40 metros de largo, y contenía 3,6 metros cúbicos de leña apilada de forma compacta. 20 cordeles significaban cortar, partir y apilar suficiente leña como para llenar un espacio de 4,80 metros de ancho, 2,40 metros de profundidad y 12 metros de largo. Si se apilaba en una sola pila alrededor del perímetro del marco de la pared de Astrid, se crearía una barrera de 3 pies de grosor y 7 pies de alto, que rodeaba toda su cabaña. Trabajó de forma sistemática. Cada mañana caminaba hasta el bosquecillo de pinos en el extremo este de su propiedad y seleccionaba los árboles que iba a cortar. Elegía árboles muertos o moribundos, ya que sabía que la madera verde contenía demasiada humedad y no ardía de forma eficiente. La madera muerta en pie era ideal, ya que estaba parcialmente seca y la corteza se desprendía fácilmente. Tala los árboles con una sierra de corte transversal para 2 personas, trabajando sola al fijar un mango a una barra con resorte que tiraba de la sierra hacia atrás, mientras ella la empujaba hacia adelante. El método era más lento que trabajar con un compañero, pero totalmente factible. Una vez talado el árbol, lo cortaba en trozos de 40 centímetros con la sierra de corte transversal. 40 centímetros era la longitud estándar de la leña que encajaba eficazmente en su chimenea. Cada árbol producía docenas de trozos que ella partía con un mazo y cuñas. Partir la leña era un trabajo duro, pero seguía unos principios sencillos. Buscaba grietas naturales en la madera y colocaba allí la cuña, clavándola profundamente con el mazo hasta que el trozo se partía. El pino se partía con relativa facilidad en comparación con las maderas duras, especialmente cuando estaba bien seco. Transportaba la leña partida a la cabaña con sus bueyes y un trineo. Cada carga contenía aproximadamente un cuarto de cordón. Hacía 4 o 5 viajes al día, si el tiempo lo permitía, acumulando poco a poco leña cerca de la estructura del armazón. A principios de octubre, había cortado y transportado aproximadamente 8 cordones. La pila crecía constantemente, una montaña de pino partido esperando a ser apilado en la pared. El apilamiento requería tanto cuidado como la construcción del armazón. Astrid desarrolló una técnica específica. Colocaba cada pieza horizontalmente con la corteza hacia afuera. La corteza proporcionaba una resistencia natural a la intemperie, ya que repelía el agua mejor que la madera expuesta. Encajaba las piezas entre sí, pero dejaba pequeños espacios para la circulación del aire,
sabiendo que el flujo de aire evitaba la acumulación de humedad y el crecimiento de moho. Cada capa se colocaba perpendicular a la capa inferior, creando un patrón entrecruzado que añadía estabilidad. Empezó por la parte inferior, rellenando la sección más baja del armazón entre dos postes. La madera descansaba sobre la tabla horizontal inferior, sujeta por los listones verticales de los lados. Trabajó hacia arriba, capa por capa, hasta que la sección se llenó hasta la tabla superior. Luego pasó a la siguiente sección. El proceso era repetitivo, pero satisfactorio. La pared fue tomando forma poco a poco, transformándose de un marco vacío en una barrera sólida. A finales de octubre, había rellenado 6 de las 14 secciones. La pared empezaba a parecerse a lo que había imaginado. Los vecinos que pasaban por allí ahora eran más callados, menos burlones y más curiosos. La estructura era innegablemente impresionante, aunque su propósito seguía sin estar claro para la mayoría de los observadores. Noviembre trajo el primer frío intenso. Las temperaturas bajaron por debajo de cero por la noche y el suelo se endureció. Astrid trabajaba más rápido, sabiendo que tenía que terminar antes de que el invierno hiciera imposible cortar y transportar leña. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que la oscuridad la obligaba a parar. Le dolía constantemente el cuerpo, pero soportaba el dolor. El muro tenía que estar terminado. Había desarrollado una eficiencia notable en su rutina de cortar y apilar. Lo que en agosto le había llevado un día entero, ahora le llevaba la mitad de tiempo. Sus golpes de hacha eran precisos. Su técnica de corte se había perfeccionado con la repetición. Podía juzgar la calidad de un árbol desde la distancia, sabiendo cuáles se partirían limpiamente y cuáles serían difíciles. Apilaba la leña con un ritmo experto, encajando las piezas como un rompecabezas, maximizando la densidad y manteniendo el flujo de aire. Los bueyes también habían aprendido la rutina. Recorrían el camino entre el bosque y la cabaña sin necesidad de guía, deteniéndose automáticamente en los lugares correctos. Astrid a veces se preguntaba si entendían lo que estaba construyendo o si simplemente seguían la costumbre. En cualquier caso, eran compañeros pacientes en el trabajo. A mediados de noviembre, solo quedaban 3 secciones vacías. La pared rodeaba ahora la mayor parte de la cabaña, una sólida barrera de leña apilada de más de 2 metros de altura. La transformación era espectacular. Lo que había sido una granja abierta con una cabaña expuesta era ahora un recinto fortificado. La cabaña estaba protegida por paredes de combustible, accesible solo a través del hueco sur que Astrid había dejado como entrada. Ella completó las últimas secciones a finales de noviembre, trabajando bajo una ligera nevada que había comenzado a caer de forma intermitente. La última pieza de madera se colocó el 28 de noviembre de 1873. Astrid dio un paso atrás y examinó su trabajo. El muro estaba terminado. 36 metros de perímetro, 2 metros de altura, 90 centímetros de grosor, con suficiente leña para 3 inviernos si fuera necesario. La estructura se erigía sólida e impresionante, diferente a cualquier otra cosa en el territorio. Gunnar Idvoll pasó por allí al día siguiente. Detuvo su caballo y se quedó mirando la pared terminada durante un largo rato sin decir nada. Finalmente dijo que era lo más extraño que había visto construir a un colono. Lo llamó el castillo de madera de Astrid y le preguntó si pensaba cobrar entrada a los vecinos para verlo. Su tono seguía siendo burlón, pero con un matiz de algo más, tal vez un respeto a regañadientes por la magnitud del trabajo que había completado ella sola. Sigrid Nestrom la visitó a principios de diciembre. Recorrió todo el perímetro, examinando la construcción de cerca. Hizo preguntas detalladas sobre la estructura del armazón, la técnica de apilamiento y cómo Astrid pensaba retirar la madera para quemarla sin que se derrumbaran algunas secciones. Astrid le explicó que sacaría la madera del interior de cada sección, trabajando de arriba a abajo. La estructura mantendría la madera restante en su sitio, incluso cuando las secciones estuvieran parcialmente vacías. Sigrid asintió pensativa. Dijo que la pared bloqueaba el viento muy bien. Estar dentro del perímetro era notablemente más cálido que estar fuera, a pesar de que no había techo. Astrid había notado lo mismo. El muro creaba un microclima, una zona protegida donde el viento no podía penetrar. Diciembre trajo un frío constante y nevadas ocasionales. Astrid se preparó para el invierno dentro de su muro terminado,
sintiendo una seguridad que no había experimentado desde antes de la muerte de Leif. La cabaña estaba provista de alimentos, el ganado estaba protegido y alimentado, y su suministro de leña era inmediatamente accesible en cualquier condición climática. Había logrado lo que se había propuesto. Ahora descubriría si su ingeniería era sólida o si el escepticismo de los vecinos estaba justificado. La primera ventaja se hizo evidente de inmediato. El viento ya no golpeaba la cabaña con toda su fuerza. Antes de la pared, los vientos invernales soplaban directamente a través de la pradera abierta y se estrellaban contra las paredes de la cabaña, encontrando todos los huecos en el relleno y dificultando el calentamiento del interior. Ahora el viento golpeaba primero la pared de leña, perdiendo velocidad al pasar por los pequeños huecos entre las piezas apiladas. Para cuando llegaba a la cabaña, había disminuido considerablemente. La diferencia de temperatura era apreciable. Astrid comenzó a anotar la temperatura interior de la cabaña cada mañana utilizando un termómetro que Leif había comprado años atrás. Con la pared de leña en su sitio, la cabaña se mantenía entre 5 y 8 grados Celsius más cálida que el invierno anterior. Incluso cuando la temperatura exterior era idéntica, quemaba menos leña para mantener el confort, lo que significaba que su enorme suministro duraría aún más de lo calculado. El espacio entre la pared y la cabaña se convirtió en una zona protegida donde Astrid podía trabajar al aire libre sin estar totalmente expuesta a las inclemencias del tiempo. Podía alimentar a las gallinas, cuidar de los bueyes o realizar tareas de mantenimiento mientras se protegía del viento. El beneficio psicológico era tan importante como el físico. Ya no se sentía atrapada en el interior durante las tormentas, ni se veía obligada a elegir entre pasar frío o arriesgar su vida en el exterior. Acceder a la leña era muy fácil. Había dejado la cara interior de la pared sin terminar, lo que significaba que podía simplemente meter la mano en cualquier sección y sacar los trozos que necesitara. No tenía que abrir una puerta ni salir del perímetro protegido. Podía quedarse en el porche, alcanzar la pared a 1 metro de distancia y recoger un montón de leña seca en segundos. La comodidad era extraordinaria en comparación con el antiguo sistema de caminar 50 metros por la nieve hasta llegar a una pila enterrada. Se dio cuenta de que la leña se mantenía notablemente seca a pesar de la nieve que se acumulaba en la parte superior de la pared. Su técnica de apilamiento permitía que el aire circulase, mientras que la orientación de la corteza hacia afuera desviaba el agua de forma eficaz. La nieve que caía sobre la parte superior de las paredes se derretía ligeramente durante el día, cuando salía el sol, pero la humedad se drenaba hacia abajo a través de los huecos y nunca penetraba en profundidad en la leña apilada. Las piezas interiores permanecían tan secas como si estuvieran almacenadas en un cobertizo cubierto. Los vecinos comenzaron a visitarla con más frecuencia, curiosos por saber cómo funcionaba la pared. Las burlas habían desaparecido, sustituidas por un interés genuino. Varias personas le preguntaron si la pared hacía que la cabaña fuera más cálida. Astrid confirmó que así era. Le preguntaron si era realmente cómodo acceder a la leña. Ella lo demostró caminando hasta la pared y sacando varios trozos sin esfuerzo. Le preguntaron si le preocupaba que la estructura se derrumbara. Ella les mostró la sólida estructura del marco, que hacía imposible el derrumbe. La primera tormenta importante llegó a mediados de diciembre. La nieve cayó de forma constante durante 18 horas, acumulándose hasta alcanzar una profundidad de 60 centímetros en las zonas abiertas. El viento soplaba del noroeste, empujando la nieve hacia montículos que alcanzaban entre 1,20 y 1,50 metros en las zonas protegidas. La temperatura bajó a 15 grados Celsius bajo cero. Fue una tormenta grave, pero no excepcional para los estándares del territorio de Montana. Astrid la observó desde su ventana, abrigada dentro de su cabaña, y no sintió ninguna ansiedad. Mantuvo el fuego fácilmente durante toda la tormenta. Cada pocas horas se acercaba a la puerta, salía al porche y sacaba leña fresca de la pared. El proceso le llevaba 30 segundos. Nunca se expuso a la fuerza del viento. Nunca tuvo que abrirse paso por la nieve profunda. Nunca se preocupó por si podría llegar a su reserva de combustible. El sistema funcionó exactamente como ella había previsto. Pensó constantemente en Leif durante esa tormenta. Si él hubiera estado vivo, si no hubieran construido la pared, habría tenido que hacer peligrosos viajes hasta la antigua pila de leña, situada a 50 metros de distancia.
Habría tenido que luchar contra los ventisqueros, exponiéndose a un frío mortal, arriesgándose a sufrir congelaciones o algo peor. La pila de leña habría quedado enterrada y sería difícil acceder a ella. Cada viaje habría sido una prueba y un riesgo, pero con el muro no había riesgo, no había prueba. Solo tenía que estirar la mano y coger lo que necesitaba de una reserva inagotable a 1 metro de su puerta. El muro había eliminado por completo el peligro. Había resuelto el problema que mató a su marido. Cuando la tormenta amainó, Astrid salió a evaluar las condiciones. La nieve se había acumulado contra el exterior de su muro de leña, creando pendientes que en algunos lugares llegaban casi hasta la cima. Pero dentro del perímetro, la nieve era significativamente menos profunda, solo de 30 a 45 centímetros. El muro había bloqueado el viento y evitado que la nieve se acumulara dentro de la zona protegida. Podía caminar fácilmente por el perímetro interior, comprobando la estructura y asegurándose de que todo permanecía estable. Miró más allá de su muro hacia las granjas vecinas. La cabaña de Gunnar Idvold apenas se veía a través de los restos de la ventisca, pero podía ver su pila de leña, o más bien donde debería estar. Estaba completamente enterrada bajo la nieve. Sabía que tendría que palear mucho antes de poder acceder a la leña. Lo mismo ocurría con todos los vecinos que utilizaban métodos de almacenamiento tradicionales. El contraste era evidente e innegable. La colocación tradicional de la pila de leña creaba problemas durante las tormentas invernales. Su pared eliminaba esos problemas. La validación que sintió no fue triunfal, sino una satisfacción silenciosa. Había identificado un defecto en la práctica habitual, había diseñado una solución y había demostrado en condiciones invernales reales que su solución funcionaba. Una semana después llegó una segunda tormenta, esta vez con menos nieve, pero más viento. Las temperaturas bajaron a 25 grados bajo cero y se mantuvieron así durante 4 días. Astrid permaneció cómoda dentro de su cabaña, quemando leña de forma constante, sin preocuparse ni una sola vez por el acceso o el suministro. La pared se mantuvo sólida contra el viento. La leña permaneció seca y accesible, y el sistema demostró su eficacia repetidamente. En febrero de 1874 se produjo una tormenta de nieve que se comentaría en todo el territorio durante años. La tormenta se desarrolló rápidamente el 9 de febrero, bajando desde los territorios canadienses con una velocidad y violencia sin precedentes. Al mediodía, la visibilidad se redujo a unos pocos metros y la velocidad del viento superó todo lo que la mayoría de los colonos habían experimentado. La nieve caía con tanta intensidad que la acumulación se podía medir en centímetros por hora. La temperatura cayó en picado hasta los 30 grados bajo cero y el viento convirtió ese frío en algo realmente mortal. Astrid observó cómo se desarrollaba la tormenta desde su ventana. Esa mañana había visto cómo cambiaba el color del cielo. Un peculiar gris verdoso que, según los veteranos, indicaba la llegada de un fenómeno meteorológico importante. Al mediodía, el mundo exterior había desaparecido en un caos blanco. Alimentó el fuego, comprobó sus provisiones y se dispuso a esperar. Tenía mucha leña, mucha comida y una cabaña que la protegería. La tormenta podía durar días si era necesario. Ella estaría bien. La ventisca continuó durante toda la noche y hasta el día siguiente. La nieve se amontonaba contra su pared de leña, formando montículos que se elevaban por la cara exterior. Pero dentro de su perímetro protegido, la acumulación era mínima. La pared bloqueaba el viento e impedía que la nieve llegara al interior. Podía abrir la puerta y ver el suelo relativamente despejado justo más allá de su porche. El contraste entre la calma interior y la violencia exterior era notable. Al segundo día vio movimiento a través de la tormenta. Alguien estaba fuera luchando contra la nieve profunda. Observó cómo la figura se movía lentamente, cayendo varias veces, avanzando con evidente desesperación. Era Gunnar Idvold. Intentaba llegar a su pila de leña, enterrada en algún lugar bajo los montículos. Podía verlo hurgando con una pala, buscando la pila que sabía que estaba allí, pero que no podía localizar. El viento no dejaba de derribarlo. Sus movimientos se volvían más lentos, menos coordinados. Astrid se puso el abrigo y salió al exterior. Llamó a Gunnar, pero el viento se tragó su voz. Lo vio caer de nuevo, luchar por levantarse, luego desplomarse en la nieve y quedarse allí.
Reconoció la hipotermia en cuanto la vio. Gunnar se estaba muriendo a 50 metros de su propia cabaña, asesinado por las mismas condiciones que habían acabado con la vida de Leif. Luchó contra la nieve entre su pared y la posición de Gunnar. La distancia era de casi 200 metros y el esfuerzo fue agotador, pero llegó hasta él, lo agarró por el abrigo y lo arrastró de vuelta a su cabaña. Estaba semiconsciente y balbuceaba incoherencias. Lo metió dentro de su muro perimetral, a través de la puerta, y lo colocó cerca del fuego. Le quitó la ropa exterior congelada y lo envolvió en mantas. Luego fue a su pared de leña, sacó una docena de trozos y avivó el fuego hasta que la cabaña estuvo realmente caliente. Gunnar sobrevivió. Recuperó la conciencia después de 1 hora y la plena conciencia después de 2. Lo primero que dijo cuando comprendió dónde estaba y lo que había sucedido fue que se había equivocado con respecto a su muro. La ventisca finalmente amainó en la mañana del 12 de febrero, después de 3 días completos de nevadas y vientos continuos. El mundo exterior había cambiado por completo. Se habían acumulado montones de nieve de entre 2,5 y 3 metros de altura en las zonas expuestas. Las tradicionales pilas de leña de todo el territorio estaban completamente enterradas. Los caminos que los granjeros habían mantenido durante todo el invierno habían desaparecido. El paisaje era una extensión blanca uniforme en la que solo se veían las partes superiores de los edificios y algunos postes de vallas por encima de la nieve. Gunnar permaneció en la cabaña de Astrid durante el último día de la tormenta, demasiado débil para intentar el viaje de regreso a su propia granja hasta que mejoraran las condiciones. Pasó horas sentado junto al fuego, observándola sacar leña de su pared con naturalidad cada vez que la necesitaba, sin esfuerzo y sin exponerse al peligro. No hablaba mucho, pero Astrid podía ver que estaba calculando, reconsiderando todo lo que había dicho sobre su proyecto de construcción. Cuando el tiempo mejoró lo suficiente como para viajar, Gunnar se preparó para partir. Antes de irse, se quedó de pie en el espacio entre la cabaña de Astrid y su pared de leña, mirando la estructura con una nueva comprensión. Dijo que había calificado su pared de tonta, derrochadora y descabellada. Se había burlado de su trabajo y había cuestionado su criterio. Estaba completamente equivocado. El muro le había salvado la vida y había demostrado que los métodos tradicionales eran inadecuados. Le preguntó si estaría dispuesta a explicarle su técnica de construcción. Quería construir algo similar antes del próximo invierno. Astrid aceptó. Le acompañó por el perímetro, explicándole la colocación de los postes, la construcción del armazón y el método de apilamiento. Le mostró cómo la orientación de la corteza hacia afuera desviaba el agua, cómo los huecos entre las piezas permitían la circulación del aire y cómo la estructura del armazón mantenía la estabilidad incluso cuando las secciones estaban parcialmente vacías. Gunnar escuchó con atención y le hizo preguntas detalladas sobre los materiales, las medidas y los costes. Su escepticismo se había transformado en un interés genuino. La noticia de lo que había ocurrido durante la tormenta se difundió rápidamente. Gunnar contó la historia con sinceridad, incluyendo la parte en la que su propia terquedad casi le había matado y la ingeniería de Astrid le había salvado. Otros colonos comenzaron a visitarle para examinar el muro de primera mano. Vieron los enormes montones de nieve apilados contra el exterior, mientras que el interior permanecía relativamente despejado. Vieron lo fácil que era para Astrid acceder a la leña seca. Vieron lo mucho más cálido que era el espacio dentro del muro en comparación con las zonas abiertas. Sigrid Nestrom vino con su marido Carl a finales de febrero. Pasaron toda una tarde estudiando la construcción, tomando medidas y discutiendo cómo podrían implementar algo similar en su propia granja. Sigrid estaba especialmente interesada en el diseño del armazón y preguntó si Astrid había dibujado planos que pudiera consultar. Astrid esbozó la estructura básica en un papel, mostrando la separación entre los postes, las dimensiones de las piezas del marco y los patrones recomendados para apilar la madera. Entre otros visitantes se encontraba Andrew Bjornstad, que llegó a principios de marzo en su habitual ruta comercial. Examinó la pared en silencio durante varios minutos y luego admitió que esperaba encontrar el proyecto abandonado o derrumbado. En cambio, se encontró con la construcción de granja más innovadora que había visto en 20 años de comercio fronterizo.
Preguntó a Astrid si le importaría que mencionara su diseño a otros colonos a lo largo de su ruta. La primavera llegó tarde al territorio de Montana en 1874. La nieve se mantuvo hasta abril y las temperaturas siguieron siendo frías hasta principios de mayo. Pero cuando finalmente llegó el deshielo, reveló un territorio transformado de forma pequeña pero significativa. 3 colonos habían comenzado a construir muros de leña alrededor de sus cabañas utilizando variaciones del diseño de Astrid. En verano, ese número había aumentado a 7. En otoño incluía a casi todos los colonos serios en un radio de 32 kilómetros de la concesión de Astrid. Los diseños variaban en función de los materiales disponibles y las preferencias individuales. Algunos construyeron muros perimetrales completos como los de Astrid. Otros construyeron muros parciales en los lados norte y oeste, donde los vientos invernales golpeaban con más fuerza. Algunos utilizaron exactamente su método de postes y marcos, mientras que otros desarrollaron sistemas de soporte alternativos. Pero todos compartían los mismos principios básicos: acercar la leña a la vivienda, protegerla de las inclemencias del tiempo y al mismo tiempo permitir la circulación del aire y eliminar el peligroso espacio entre el refugio y el combustible. Astrid ayudó a Sigrid Nestrom a construir un muro perimetral completo ese verano. Trabajaron juntas cortando madera y apilándola, y completaron el proyecto en 6 semanas. Carl Nestrom construyó la estructura del armazón, mientras que las mujeres preparaban la leña. El esfuerzo colaborativo creó un muro aún más refinado que el original de Astrid, incorporando mejoras que habían desarrollado a través de la experiencia. El muro de Sigrid incluía secciones cubiertas sobre el hueco de la entrada, creando una pasarela protegida que Astrid añadió más tarde a su propio diseño. La técnica se extendió más allá de la región inmediata. Anders Bjornsted llevó consigo descripciones del concepto del muro de leña a lo largo de sus rutas comerciales. Los colonos del territorio de Wyoming comenzaron a construir estructuras similares. Los tramperos y buscadores de oro de los campamentos aislados de las montañas adoptaron versiones simplificadas. La idea se extendió de forma orgánica por las comunidades fronterizas, adaptada y perfeccionada por cada persona que la implementaba. En 5 años, la construcción de muros de leña se había convertido en una práctica habitual en los territorios del norte. Astrid siguió trabajando en su granja. El trigo y las patatas crecían. El ganado se multiplicaba. Contrató ayuda durante las temporadas de cosecha y, finalmente, contrató a un joven inmigrante noruego como peón agrícola permanente. La granja prosperó y la tierra se mostró generosa con aquellos que estaban dispuestos a trabajarla con cuidado. Nunca se volvió a casar, ya que encontró la felicidad en la independencia y en la comunidad de vecinos en la que había depositado su confianza. El invierno de 1874 a 1875 transcurrió sin incidentes. El muro de leña de Astrid funcionó a la perfección durante múltiples tormentas. Su cabaña se mantuvo cálida, su leña se mantuvo seca y nunca volvió a sentir el miedo que había marcado el invierno anterior. Pensaba a menudo en Leif, pero los recuerdos se hicieron menos dolorosos con el paso del tiempo. El muro se había convertido en una especie de monumento, un recordatorio permanente de que la tragedia podía transformarse en innovación si se estaba dispuesto a trabajar para ello. Para 1876, los historiadores estimaban que la construcción de muros de leña había evitado al menos una docena de muertes en los territorios de Montana y Wyoming. El número exacto nunca se sabría, ya que la supervivencia rara vez generaba registros escritos. Pero la tasa de adopción de la técnica sugería que resolvía un problema que la gente necesitaba desesperadamente resolver.